Gloria a Dios. Vamos a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí vamos a dejar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias le damos en esta hora, buen Dios, porque una vez más nos da el privilegio de estar aquí en esta casa que usted nos ha prestado para aquí podernos reunir, para aquí poder venir y como miembros del cuerpo de Cristo adorarle, bendecir su nombre, exaltar su nombre, glorificar su nombre y darle gloria y honra a usted. Porque hemos reconocido que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien tengamos salvación más que en Jesucristo, aquel que pagó el precio de sangre por nuestros delitos y pecados, aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Gracias le damos, Padre, porque aquí también venimos para escuchar palabras de vida eterna. También aquí venimos para estimularnos al amor como hermanos en Cristo que somos. Palabra dice: cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias, Padre, porque nos ha permitido el privilegio de ser parte integral del cuerpo de Cristo. Gracias le damos por esta palabra que hoy va a hablar a nuestras vidas. Nosotros de antemano, Padre bueno, abrimos nuestros corazones, nuestros oídos, nuestra mente y todo nuestro ser para recibir su palabra. Ya sea una palabra de exhortación, de consolación o de edificación, nosotros la recibimos con mucho amor, con mucho respeto, y la vamos a atesorar en nuestros corazones y nos vamos a esforzar con su ayuda a ponerla por obra en nuestro diario vivir. Padre, gracias por la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas en Cristo que están aquí hoy reunidos, y por todos y cada uno de aquellos que están dispersados alrededor del mundo. Por ellos, por todos y cada uno de ellos por los cuales Cristo pagó el precio de sangre. Porque no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Cristo. Somos de Jesús, gracias. Padre, en el nombre de Jesucristo, y venimos con esa autoridad, con ese poder y con esa potestad que usted nos ha delegado a través de Jesucristo y por Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús reprendemos todo espíritu que sea contrario a la voluntad de Cristo y lo ordenamos fuera de este lugar y fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos todo pensamiento que sea contrario a su voluntad y lo traemos cautivo a la obediencia a Cristo. Porque escrito está, mi Dios amado, de que ninguna arma forjada del enemigo ha de prosperar contra nuestras vidas, porque si usted por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es mayor el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Porque el que esté en nosotros se llama Jesucristo, aquel que venció a Satanás en la cruz del Calvario. Lo puso por estrado de sus pies, lo exhibió públicamente. Aleluya. Y su palabra dice que Él es el vencedor y que nosotros, la iglesia, a través de Jesucristo, somos más que vencedores a través de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora le pedimos que nos hable y que sea usted, Señor, dándonos este mensaje a través de mis labios y que nosotros nos apoderemos de él. Ayúdenos, Señor, a que seamos hacedores de su palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. En el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos las gracias. Amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero compartir esta palabra, hermanos. Dice: el costo de ser verdaderamente libres. Y sabe, hermano, cuando Dios habla a nuestras vidas y que nosotros que pretendemos saber un poco de la palabra, decimos: no, pero un momento, yo ya fui libre. Dice que Él nos hizo libres, y me voy a la palabra de Dios. El Señor me inspira en esta palabra, y ahí en el título dice: la verdad os hará libres. La verdad. Dice la palabra de Dios de esta manera, en el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. O sea, habían unos judíos en este lugar, habían los que no creían en Él, aquellos que eran
los fariseos, pero había un grupo que sí había creído en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, les dice. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay 4 puntos importantes en estos 2 versículos de poder. Dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído. Primeramente había que creer. Pero después les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente mis discípulos. Hay algo importante, hermanos, de que hay una gran diferencia entre ser discípulo y ser creyente. Nosotros podemos decir que yo soy creyente de Cristo. Creyente de Cristo lo es todo el mundo. Hasta el diablo dice que cree y tiembla, mas no obedece. Entonces es más allá de creer en Cristo para ser salvo, es más allá de Cristo para poder llegar a tener esa verdadera libertad, libres en Cristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, había un selecto grupo que estaba ahí de judíos que sí habían creído en él, como usted y como mí, de que creemos en Cristo. Pero esto no nos va a bastar para llegar a ser libres. Porque Jesús mismo hablando aquí dice: dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿La verdad de qué? La verdad de ser libres del pecado. Que ahí es donde está nuestra lucha. Donde estamos, que el Señor nos liberó, que el Señor nos perdonó todo pecado. Pero como no permanecemos en su palabra, como dice la palabra misma, entonces somos presa fácil de Satanás para volver a caer. Y caemos de una forma, y caemos de otra forma, y caemos de otra forma, y seguimos pecando. A veces deliberadamente, a veces inesperadamente, pero el pecado nos acecha. ¿Por qué razón? Porque dice: la verdad os hará libres. Y esa verdad es únicamente a través de Cristo, a través de la palabra. El Espíritu de verdad que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo, que es el que nos revela toda la verdad, que es el que nos va a guiar y nos va a revelar la palabra. Él no miente. Pero ¿qué resulta con el cuerpo de Cristo, hermano? En los últimos tiempos, casi una década, que podemos decir que se ha venido bajando, donde el cuerpo de Cristo ya no le interesa el estudio de la palabra, ya no le interesa la oración, ya no le interesa todo aquello que nosotros necesitamos alimentarnos. Mira, hermano, todo hijo de Dios tendría que conocer la palabra, porque es la única manera que Jesús dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente. O sea, no es que yo soy un discípulo de Cristo y no conozco la palabra. Dice: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, les dice Jesús, mis discípulos. A este grupo de judíos que habían creído en él, tal como nosotros creemos en Cristo, pero estamos jugando un rol en este tiempo, tal como lo jugaban estos judíos en ese tiempo, que no habían conocido y no estaban conociendo, no estaban permaneciendo en la palabra del Señor. Y por eso Jesús los confronta de esta manera y les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo, hermano, es aquel que es un aprendiz. Un discípulo es aquel que quiere aprender del Señor, que sigue al maestro, pero que lo sigue con el propósito de aprender. ¿De aprender el qué? De aprender la palabra. El tiempo que estamos viviendo, necesitamos despertar, hermanos, porque hemos agarrado la iglesia como un lugar para venir a sentarnos, a escuchar, sí, a escuchar la palabra. Y nosotros podemos decir: bueno, estoy permaneciendo en él, estoy perseverando, pero no estamos perseverando correctamente. Este pueblo al cual Jesús les hablaba, no estaban permaneciendo permanentemente en su palabra. Entonces no eran verdaderamente un discípulo, no eran discípulos de Jesús. Nos está pasando a nosotros en este tiempo. ¿Por qué? Porque nos hemos conformado con presentarnos a la iglesia 1 o 2 veces por semana, pero hemos abandonado el estudio de la palabra y hemos abandonado la oración. Hermanos, la oración es una de las herramientas más poderosas e importantes para todo hijo de Dios. La palabra y la oración. Pero ¿qué resulta? Como dice Jesús aquí: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué no somos libres? Porque no conocemos esta verdad. Y agarramos la oración como a la ligera,
agarramos lo que es la palabra como a la ligera, porque palabra de Dios la escuchamos semanalmente. Así como nos alimentamos naturalmente, la palabra de Dios la escuchamos semanalmente, pero no somos hacedores de la palabra. Al no ser hacedores, aquello que escuchamos entra por aquí, sale por aquí. Aquí le decimos amén, pero cuando nos vamos no nos volvemos a acordar. Porque Jesús está hablando directo aquí a un grupo de judíos que habían creído en Él. Es el punto número uno, es creer en Jesús. Es el principio de la salvación de cualquier ser humano, creer en Jesús, pero no basta con creer. Porque Él dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, en la palabra, habla Él, si permanecemos en su palabra, pero ¿cómo vamos a permanecer en su palabra si no la conocemos? Y después dice Él, en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Ya le digo, un discípulo es aquel que quiere aprender, aquel que está detrás del maestro, aquel que siempre está preguntando, aquel que siempre está dentro de la iglesia, aquel que siempre está preguntando, ¿qué puedo hacer? Yo quiero hacer esto para el Señor, yo quiero trabajar para el Señor, yo quiero venir y hacer esto. Pero esos tiempos se han acabado. Ahora últimamente somos cristianos únicamente de banca, únicamente de venir, recibimos la palabra de Dios, pero igualmente no somos hacedores, porque no hay un crecimiento espiritual, y lo vamos a ver al final de esta palabra, donde no hay un crecimiento porque no estamos siendo hacedores de esta palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos, y dice el 32, y conoceréis. O sea, antes de todo esto Jesús les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y les termina diciendo el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No únicamente porque hoy acepté a Cristo, es que yo automáticamente soy libre y ya más nada me va a pasar. Jesús está hablando aquí en esta palabra. Entonces no se lo dice a un grupo de judíos que estaban contra Él. Se lo está diciendo a un grupo de judíos que habían creído en Él y que lo estaban siguiendo y que lo estaban escuchando, pero no estaban siendo hacedores de esa palabra. Hacedores de la palabra. Dice, y conoceréis la verdad. La verdad es la palabra. Pero ¿qué verdad? Dentro de la verdad, amados hermanos, entra no únicamente la revelación de la palabra. Ahí entra la verdad de conocer lo que es el pecado y apartarnos de él. De conocer lo que es la mentira y apartarnos de ella. De conocer lo que es el engaño, el odio, el rencor, la envidia, la venganza. Todo esto es parte de la verdad. Porque la verdad, dice él, habla y conoceréis la verdad. Y la verdad, o sea, nos hace libres de todas estas situaciones que seguimos viviendo como hijos de Dios. Como hijos de Dios tendríamos que ser prontos para perdonar, prontos para no estar en celos, para no estar en desconfianza, para no estar en odios, en venganza, en rencores, en envidia. Que porque a este hombre cómo le va bien y yo que le sirvo a Dios, mire que no tengo nada. No hemos sido libres. ¿Pero por qué? Porque no hemos permanecido en la palabra. Entonces no somos aún verdaderamente discípulos de Jesús. Porque un discípulo de Jesús es aquel que está constantemente aprendiendo. ¿Y qué pasa en los últimos tiempos, hermanos? No estamos constantemente aprendiendo. ¿Por qué? Porque si nosotros estuviéramos constantemente aprendiendo, se nos miraría el progreso, se nos miraría el crecimiento de la palabra. Hablaba temprano ahora con la hermana Ángela. El predicar, por ejemplo, no necesita ser uno de palabra ligera o tener preparación académica o ser una persona desarrapada, como decía mi mamá. Para predicar la palabra lo que se necesita es estudiar la palabra. Sencillamente eso, aunque no sea ligero la palabra. Y le mencionaba dos hombres grandes de Dios como Moisés. Cuando Jehová lo mandó, le dice, no, es que yo soy tartamudo. Y le dice Jehová, no te preocupes, quien va a poner las palabras en tu boca soy yo. Luego Jeremías lo manda y le dice, no, espere un momentito, yo soy un niño todavía, no puedo hacer nada, tú vas a ir a hacer lo que yo te mando a hacer. Entonces no necesita ser uno elocuente, porque a eso que le llama, tiene elocuencia ese hombre. Dentro del camino de Dios no vale la elocuencia,
Si nosotros queremos servirle a Dios, tenemos que permanecer en su palabra para que seamos verdaderamente discípulos y podamos conocer la verdad, y la verdad nos hace libres. Entonces, si nosotros decimos, yo lo que quiero predicar es la palabra, estudiemos. Porque automáticamente, hermanos, no vamos a decir que vamos a enseñar lo que no sabemos, no vamos a predicar lo que nosotros no sabemos. Simple y sencillamente, le contaba a mi hermana cuando yo hice el examen de la ciudadanía, y lo estudié, hermano, al estilo colegio, garroteado. Y me llego al examen, y yo esperaba que me tocó una señora que me pusiera en el examen porque yo había estudiado. Estaba ansioso de llegar para ver si yo iba a pasar ese examen. Pues me pone el examen la señora, y tras de que yo la mira, le tiro una mirada, hermano, 10 preguntas, todas me las sabía. 1, 2, 3, 4, en menos de 5 minutos yo le entregué el examen a ella. Pero ¿qué pasó? Yo me había preparado. Si yo hubiera ido y no me hubiera preparado, a la segunda, tercera pregunta yo hubiera quedado pensando el qué si no estudié. Entonces, hermano, por eso es que Jesús habla de que dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Permanecer en la palabra de Dios es permanentemente, o sea, permanecer, estudiar la palabra, escudriñarla, y nosotros no hacemos esto. Por esa razón no hay un crecimiento. ¿Y por qué no hay un crecimiento? Porque no estudiamos, no escudriñamos, y al no haber un crecimiento espiritual, somos presa fácil de Satanás, caemos pronto al pecado de todo tipo. Recuerden que el pecado no solamente es fornicación y adulterio, todo esto de las mentiras y todas las situaciones en las que nosotros caemos. Por eso él dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El costo de ser verdaderamente libres no es gratis ser libre, espiritualmente hablando, no es gratis. Tiene un precio. Para llegar a ser libres espiritualmente tenemos que pagar un precio, y el precio es meternos dentro de la palabra, permanecer en ella. Que ya nosotros dejemos de ser esos cristianos del montón, cristianos que calentamos banca por 1, 2, 3, 5, 10, pasaron décadas y seguimos en la misma posición. El crecimiento del cristiano se tendría que ver, porque de lo contrario, dice Jesús, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que si no permanecemos en la palabra de Él, no somos verdaderamente sus discípulos. Porque se lo dijo, ahí dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ya habían creído en Él. No era que eran incrédulos, ellos creían en Jesús, pero Él viene y les dice la verdad, porque Jesús conoce la verdad, mía, suya y suya, a Él no le podemos mentir. Pero miren lo que pasa en el 33. Viene este grupo de judíos y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú, seréis libres. O sea, le están contendiendo a Jesucristo de que ellos no son esclavos. No han entendido todavía el mensaje de Jesús a que Él se estaba refiriendo. Le respondieron ese grupo de judíos, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? O sea, todavía no aceptan, tal como en los tiempos que estamos viviendo, que a uno Dios lo confronta a través de la palabra, pero uno dice, ese no soy yo. Yo estoy bien delante de Dios. Él conoce mi corazón. Y seguimos de continuo en lo mismo. No hacemos nada, y no hacemos nada por salir de ese engaño del cual Satanás nos ha metido. Porque, hermanos, si uno está, por ejemplo, estudiando en secundaria o en la universidad, nosotros no vamos a pretender coronar carreras si no estudiamos. Ese cartón que dan tan bonito que todo el mundo se siente orgulloso, que lo pegamos en la pared, le va a costar noches tras noches de desvelo, noches tras noches de estudio. Pero en el camino del Señor nosotros creemos de que automáticamente el Espíritu Santo nos va a revelar así del aire. Tenemos que escudriñar, hermano. Por eso ellos dicen, ¿cómo dices tú que seréis libres? Como que dice, ¿por qué nos está diciendo eso? Nosotros somos del linaje de Abraham. 34 le dice Jesús. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado.
y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí Jesús le está hablando a un grupo de judíos que han creído en Él. Pero Él les dice, Jesús le respondió, les dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Entonces no somos libres. No ha habido tal que tú me hiciste libre y estamos en pecado. Indica que no hemos sido libres, pero está fácil. Porque Jesús lo dice en ese primer versículo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, Él nos da los tips de cómo ser libres, pero nosotros pretendemos, hermanos, hermanas, que porque venimos a la iglesia es que ya somos libres. No, hermano. La verdad que de la única manera que eso va creciendo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras decisiones, es a través de conocer la palabra, porque la palabra es la que nos va a redarguir. El Espíritu Santo nos va a redarguir a través de la palabra en el momento de la prueba, en el momento que somos seducidos por Satanás. Por eso Jesús les dice, y el esclavo no queda en la casa. O sea, el que es esclavo queda excluido para siempre. El Hijo sí queda para siempre, el Hijo. Nosotros somos hijos de Dios, pero Jesucristo los confronta, ellos le refutan lo que Él les dice, y Él viene y les dice, miren, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Uno viene a convertirse esclavo de aquello al cual uno no lo puede resistir. De ahí es un esclavo de él. Si es que fuma, es esclavo de ese vicio. Si es que bebe, es esclavo de ese vicio. Si es que fornicario, es esclavo de ese vicio. Ahí, de todo aquello a lo cual nosotros no podemos resistir, nos convertimos en esclavo de esa X cosa. Por eso Jesús dice, y el esclavo, dice, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Se lo está diciendo a un grupo de judíos que habían creído en Él, pero seguían siendo esclavos, no estaban libres. Pues Él le dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. O sea, lo principal era permanecer en su palabra. Entonces les dice, ahí van a ser verdaderamente mis discípulos. Y luego les dice en el 32, y conoceréis. ¿Cómo? A través de permanecer en su palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ellos no hacen caso a eso. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, les dice Jesús. Y les dice aún todavía en el 37, sé que sois descendientes de Abraham. O sea, Jesús lo sabe, lo sabía. Como nosotros que muchas veces decimos, no, yo soy hijo de Dios. Él me hizo libre. Y cantamos el cántico, tú me hiciste libre. Y hermano, pero aquí le está pasando a este grupo lo que nos pasa a nosotros. Se les dice Jesús que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Aquí es donde nosotros, hermanos, el Señor nos habla de a continuamente lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, pero la palabra de Dios no haya cabida en nuestro corazón y por ende no estamos permaneciendo en la palabra. Dice, yo hablo lo que he visto, les dice Jesús a ellos mismos. Yo hablo lo que he visto, en el 38. Cerca del Padre, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Está hablando del Padre Celestial. Y vosotros, les dice Jesús, lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Pero ahí Jesús le está diciendo a este grupo de judíos que han creído en Él, más abajito, sois de vuestro padre el diablo. En otras palabras, si mientras uno es esclavo del pecado y no permanece verdaderamente en la palabra de Dios, no podemos llegar a conocer lo que es la verdad. Y les dice Jesús en el 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre, les dice ellos, es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Estaban todavía discutiendo con Jesús de que ellos tenían un padre que se llamaba Dios y estaban en pecado. Eso es lo que nos está pasando en estos tiempos, hermanos. El costo de ser verdaderamente libres únicamente
vamos a ser libres a través de permanecer en la palabra de Dios. Porque Él dice, ahí entonces van a ser verdaderamente mis discípulos. ¿Qué está pasando con la iglesia en este tiempo? Todos los que podemos tener ya varios años, que lo podemos ver, cómo se ha venido para abajo la iglesia. Pero se ha venido para abajo la iglesia porque nos hemos conformado a únicamente escuchar, pero no a retener. Porque claramente, hermanos, si uno fuera hacedor de la palabra, haría efecto en nuestras vidas, pero no lo hace porque nosotros no estamos siendo hacedores. La escuchamos, nos gusta, como aquella, la parábola de la palabra, de la semilla, que cayó en espinos, que cayó en rocas. Todas estas cosas nos están sucediendo. Aquí hay 4 puntos que son importantes. Creído, en el 1, creer, permanecer, está en el 31. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Es un primer paso, pero no nos podemos quedar ahí. Y ahí le dije, si vosotros permaneciereis, nosotros, hermanos, tenemos que permanecer en la palabra, permanecer estudiando, permanecer escudriñando y poner atención y no irnos a la casa y decir, bueno, ya este sábado ya pasó, nos vemos el miércoles, pero ¿qué aprendimos de eso que Dios nos habló en esa noche? Si algo, aunque sea una palabra, nos quedamos en nuestro corazón, tendría que haber cambios en nosotros como hijos de Dios. 32 dice, y conoceréis la verdad. Punto número 3, y dice, y la verdad os hará libres. Al final de 4 puntos viene lo que es al final, y la verdad os hará libres. Solamente la palabra de Dios nos va a hacer libres del pecado, libres de la mentira, libres del engaño, libres del odio, libres de ser de esos hombres y mujeres que a todo lo pensamos mal. Es que yo creo que el hermano tal está en esto, es que yo creo que el hermano tal, todo está mal. Porque recuerde esto, hermano, que la palabra de Dios dice que todo lo bueno proviene de lo alto, del Padre de las luces. Quiero enseñar esta palabra en 1 de Pedro 2:2, acompañando esto que Dios está hablando. 1 de Pedro 2:2 dice la palabra de esta manera. Desead, acerca de la palabra, el Señor nos ha hablado tantas veces en diferentes formas, pero el crecimiento no se mira, hermano. Entonces Dios sabe lo que está haciendo en nuestras vidas, porque tendríamos que ser ya hombres y mujeres de otro nivel, y esto lo podríamos demostrar porque Él dice que por sus frutos los conoceréis. El 2 dice, 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada, la palabra. Pero ¿qué pasa? Nosotros, hermanos, no estamos haciendo nada para esto. Y nosotros podemos ver, hermanos, que en las congregaciones, por lo general, en términos generales, hablando de la iglesia, siempre tiene que estarse invitando predicadores de otro lado. ¿A cambio de qué? Si dentro del cuerpo de Cristo todos tenemos dones, todos tenemos llamados, todos tenemos talentos, pero esto que sucede, tienen que venir los predicadores de todas partes del mundo a predicar, y usted va a ver, en la mayor parte de las congregaciones siempre tienen un invitado a predicar semanal, o cada 15 días, o cada 3 semanas, o cada mes, cuando dentro de la casa de Dios tendrían que estar preparados los hijos de Dios para este trabajo. Porque cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, Él no estuvo invitando a ningún maestro de la ley, a ningún escriba. Él vino y preparó 12 hombres. Y estos son los 12 hombres que emprendieron la iglesia primitiva. Él los preparó. Es el mismo rol que estamos jugando hoy. Por eso dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, por ella crezcáis para salvación. Mira, hermano, nosotros mismos tenemos que registrarnos, porque yo me registré en esta palabra y por alguna razón Dios me la habló. Porque uno a veces, de tiempo en tiempo, o estudia bastante, o estudia poco, o no estudia nada. Entonces, todos y cada uno de nosotros ahorita comprendemos y entendemos y sabemos cuál es nuestra posición. Ya Jesús dice que si permaneciéramos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Entonces quiere decir que si no permanezco en su palabra, no soy verdaderamente su discípulo. Y luego dice, y conoceréis la verdad. La verdad es la palabra de Dios. La verdad a través del Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Lo deja claro. Nos deja los tips de cómo permanecer y cómo ser verdaderamente libres. De esta manera, no seríamos presa fácil del pecado, de caer al pecado
deliberadamente o que de momento caímos, o que el diablo nos ganó, calentó nuestra mente y caímos, en cualquier área que sea. Pero ¿por qué caemos fácil? Porque no conocemos la verdad, porque no hemos permanecido en la verdad. En Hebreos 5:11, con esto vamos a ir cerrando. Hebreos 5:11 al 14. Advertencia contra la apostasía. Hay una advertencia y eso es lo que estamos pasando en estos tiempos. Se está viviendo. Y vamos a ver el por qué se está viviendo la apostasía. Sencillamente por eso, hermano. Dentro de la iglesia están todos los 5 ministerios establecidos. Y siempre fui de las personas que no estuve de acuerdo en eso de invitar. Cuando, hermano, dentro de la casa tendría que existir, aquí está lo que está constituido el cuerpo de Cristo. Ustedes y yo conformamos el cuerpo de Cristo, donde todos tendríamos que tener el conocimiento de la palabra, especialmente si no es un niño, como lo vamos a ver en la palabra. Dice el 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Imagínense, hermano, por eso es que está pasando lo que pasa. Se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, esta es la razón por la cual no podemos decir que somos verdaderamente libres, porque no estamos creciendo espiritualmente. Al no conocer la palabra no hay manera de crecer. El cantarle al Señor, alabarlo, es algo importante. Pero lo que nos va a hacer libre es la palabra de Dios, y es a la que el cuerpo de Cristo se ha descuidado completamente. Se miran lugares llenos, se miran lugares vacíos. En algunos, mientras la emoción de la música está, todo el mundo está encendido. Pero cuando llega el momento de la palabra, todo el mundo se distrae, y ahí es donde Satanás nos está ganando, hermano. Y digo ganando porque podemos ver que la iglesia no está creciendo espiritualmente. Y recuerda, hermano, de que este es un rol, que hay un momento en que uno tiene que tomar la decisión personalmente. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, y dice la Biblia que Él es el que nos va a guiar a toda verdad, el que nos va a revelar la palabra, pero si no buscamos no podemos hallar. El que busca, halla. 12 de nuevo: porque debiendo ser ya maestros, esto sucede. Habemos muchos que ya podríamos ser maestros, ya tendríamos que estar también tal vez abriendo obras por otro lado. Pero ¿qué sucede, hermanos? Nos hemos tirado a la banca completamente. No hay manera de crecer, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La leche es aquella persona que está recién convertido, que hay que enseñarle lo que es bautismo, hay que enseñarle lo que es aceptar a Cristo. Ya habemos muchos que tendríamos que ser maestros y no lo somos, que simplemente no podemos impartir siquiera una clase. ¿Pero por qué? Porque nosotros no estamos haciendo nada por aprender. Tenemos que aprender. 14 dice. El 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto. O sea que si todavía tenemos necesidad de leche y no de comida sólida, somos aún inexpertos en la palabra de justicia, porque es niño. Un niño es aquel, hermano, que se convierte hoy, mañana, un mes, 3 meses, un año. Pero ya para nosotros que tenemos tantos años de estar en el Evangelio y seguimos todavía en ese mismo rol, por esa razón no hemos podido llegar a ser verdaderamente libres y caemos muy fácil. Podemos ver grandes hombres y mujeres de Dios que nosotros hemos conocido en las congregaciones que hemos estado o que estamos, de que de repente están en la cúspide, de repente están caídos por la misma razón. No quiere decir que nosotros no podemos caer, porque la Biblia lo dice, que el que esté fuerte mire que no caiga. Pero al conocer la verdad uno está más preparado. Además de esto, hermano, mientras estamos firmes podemos enseñar, podemos predicar, podemos darle discipulados a otros, podemos ministrar a otros con la palabra, porque la palabra es la que nos hace libres. Dice el 14:
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, si ya tenemos comida sólida, que ya hemos crecido espiritualmente, dice la palabra, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Podemos discernir, podemos detectar el mal, podemos detectar el pecado, podemos mandar a callar cuando tal vez nos hacen algo y tenemos que mordernos la lengua. ¿Por qué? Porque tenemos ejercitado nuestros sentidos para poder tener discernimiento y poder callar, porque muchas veces somos prontos para hablar. Cuando la Biblia dice que hay que ser tardos para hablar y prontos para escuchar. Pero hermano, el punto está en que el costo de ser verdaderamente libres tiene un costo, no es gratis. No es magia, no que automáticamente Jesús dijo, son libres. Ya no va a haber pecado, ya no va a haber tentación, ya no va a haber seducción. No, Jesús habló aquí y dijo claramente cómo era el rol para esto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, hermano, tenemos que permanecer estudiando. Volvamos a esa, ¿cómo dice la Biblia? Bueno, supongamos que comencemos de nuevo. Volvamos a los rudimentos de la palabra de Dios. Voy a empezar a orar, a incrementar mi tiempo de oración. Pero en vez de incrementarlo, lo hemos recortado. En vez de estudiar, hemos recortado. El mundo nos tiene arropados, Satanás nos tiene arropados con pura mentira, hermano. Porque no podemos ni damos el tiempo. Y por esa razón, cuando Jesús dice que oremos al Padre, porque a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pero los obreros son pocos, especialmente, hermanos, porque no estamos haciendo nada para prepararnos. Quiero decirles, hermanos, de que hay un costo para ser verdaderamente libres. Y es a través de permanecer. Procuremos, esforcémonos, pongámonos metas de comenzar a incrementar nuestro tiempo de oración. Sea que venga a la iglesia o sea que esté en su casa. Porque recuerda, hermano, que Dios lo inquieta a uno. El Espíritu Santo lo inquieta a uno. Yo oro en mi casa todos los días y espero que todos ustedes igual. Pero hay un momento que se hace a nivel de iglesia. Y uno puede decir, pues yo voy para la iglesia, pero ¿quién es el que nos va a motivar para poder llegar a la casa de Dios? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Pero como no estamos siendo alimentados, entonces uno dice, están que hermanos orando, que oren por mí, yo voy a dormir. Hermanos, es tiempo de que despertemos. Porque, hermanos, si no lo hacemos, hermanos, nos va a llegar la muerte y no vamos a haber crecido espiritualmente. No vamos a poderle servir a Dios tal vez como Él tenía predestinado de que nosotros le íbamos a servir, porque Él nos llamó con propósito de servirle. Con ese propósito, pero para servirlo hay que prepararse. Jesucristo vivió en esta tierra y se preparó. Él estudió, es más, Jesús solo tuvo 3 años de ministerio y vivió 33 años. Pero nosotros a veces pretendemos tal vez servirle a Dios, vamos a predicar y yo estudio en esa media hora. No, hermano. Tenemos que estudiar diariamente, especialmente cuando uno tiene un llamado de parte de Dios para este oficio. Cuando uno tiene un oficio de parte de Dios que es ser enseñanza, ser maestro o ser predicador o pastor, tiene que prepararse. No podemos pretender enseñar lo que nosotros no sabemos, ni querer venir aquí a inventar, porque eso no está correcto, hermano. Primeramente, venimos siendo engañados nosotros y engañamos a un sinnúmero de gente, porque recuerde que dentro de las iglesias hay estudiosos y hay neófitos. El neófito es aquel que a todo le llama amén. Por eso tenemos que tener cuidado de enseñar algo que esté avalado a la palabra de Dios. Anda, esa es la única manera. Pero nosotros, hermanos, estamos demasiado haraganes, hermanos. Necesitamos retomar. Yo estoy seguro que todos y cada uno de nosotros en algún tiempo de que nos convertimos a Cristo estuvimos como ese tizón encendido. Pero no podemos vivir del recuerdo. Eso ya pasó. Hoy es el día de que tenemos que tomar la decisión de levantarnos y de buscar la manera, como dice la palabra. Ahí está el libro de San Juan, capítulo 8. Puede leerlo completo, estudiar ese capítulo completo y va a ver, hermano,
que esto es Jesús hablando a alguien que era de su pueblo, diciéndoles y confrontándoles que el padre de ellos era el diablo. Porque él dice de que antes éramos hijos de Satanás igual que los demás, porque cometíamos pecado de toda manera. Y ahora que estamos en Cristo seguimos en lo mismo. Entonces no estamos haciendo nada. Estamos en una peor situación. Hermanos, Dios nos habla. Yo estoy seguro que si nosotros procuramos ser hacedores, vamos a seguir adelante, vamos a crecer, vamos a ser hombres y mujeres. Dios tiene ministerios preparados para cada uno de nosotros, pero no logramos a desarrollarlo, o sea, no coronamos carrera en esta tierra, porque en esta tierra tenemos que servirle a Dios, pero Dios no puede hacer nada porque nosotros no estamos haciendo nada. Él nos dejó ya el poder, la autoridad, la potestad, la revelación de la palabra, el Espíritu Santo, los dones, los ministerios, todo el equipo completo nos lo dejó Dios, pero nosotros creemos que ser cristiano es como magia, que todo cae y automáticamente en el tiempo del Señor nos va a llegar la muerte y no va a llegar ese tiempo. Pues el tiempo del Señor es hoy, para que nosotros podamos servirle. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermano. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y hermano, que tomemos decisiones, hermano, ¿sabe? Porque, como le digo, Dios nos habla. Y por eso nos dice que somos oidores olvidadizos. Que lo oímos, pero de aquí a mañana ya nos acordamos que Dios nos habló. Activemos lo que Dios nos enseña. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en esta hora le damos las gracias. Mis hermanos, mis hermanas, juntamente conmigo en esta hora, Señor. Le damos las gracias por esta palabra que usted ha hablado en nuestras vidas. Perdónenos, Señor. Perdónenos por no ser hacedores de su palabra. Pero le pedimos en esta hora, Señor, de que nos ayude, el cual sabemos que usted es el que nos ayuda. Porque su palabra dice que es usted que da así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ayúdenos, Señor, a que nosotros nos levantemos, Señor, de este letargo espiritual en que hemos caído. Y que hemos caído porque nosotros mismos lo hemos permitido. Porque usted, Señor, nos ha dado la unción de lo alto. Esa unción que pudre todo yugo, que revienta toda cadena de amargura, de tristeza, de dolor, aún de la muerte. Pero, Señor, nosotros no hemos hecho nada. Ayúdenos, Señor, a que podamos permanecer en su palabra, para que seamos verdaderamente sus discípulos y que a partir de ahí conozcamos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. En el nombre de Jesús. Gracias le damos porque hasta aquí nos ha guardado, nos ha ayudado, nos ha fortalecido, nos ha dado vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Le pedimos, Señor, que nos ayude a perseverar, pero perseverar avanzando, no perseverar retrocediendo, sino que avanzando en el conocimiento, avanzando, Señor, sirviéndole a usted cada día más, buscando las almas, predicando su palabra, pues su palabra no regresa vacía, dice, su palabra siempre va a cumplir la misión para la cual usted la ha enviado. En el nombre de Jesús, Señor, sea usted liberando de nuestros corazones todo espíritu que no proviene de usted. Solamente el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que mora en nosotros, prevalezca y permanezca en nosotros. En el nombre de Jesús. Le pido, Señor, que lleve con bien a mis hermanos a sus hogares. Le pido, Señor, que esté usted, Señor, guardando en todo tiempo nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones y nuestras decisiones. Ya no queremos más pensar mal, sentir mal, decidir mal. Señor, que sea usted guiándonos, pues su palabra dice que Jehová es el que ordena los pasos del hombre. Queremos que sea usted el que continúe ordenando nuestros pasos, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos decirle, Señor, con todo y lo que le fallamos, con todo y que pecamos, Señor, y que sé que muchas veces lo decepcionamos, de que le amamos y que el mayor anhelo de nuestro corazón es amarlo a usted cada día más. Primero que todo y sobre todo y cada día más.
Y ahí, Señor, que deseamos, Señor, y anhelamos obedecerle, someternos, humillarnos y servirle cada día más. En el nombre de Jesucristo, Señor, le pedimos que nos ayude. Se lo pedimos y le damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y un pueblo agradecido dice, amén. Demos un aplauso al Señor.